Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo análisis de esos temas que nos mantienen pegados a la pantalla. Yo estoy genial y hoy traigo un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento. Estamos hablando de la pareja del momento, de la bomba que nadie vio, de la controversia, y por supuesto, de la reacción que ha generado todo esto, Afra y Mert. Sí, lo sé, el título suena un poco jugoso, ¿verdad? Pero es que lo que ha sucedido con estos dos talentosos actores turcos, protagonistas de una serie que ha sido un éxito rotundo, ha generado un revuelo de proporciones considerables. Un torbellino de rumores, desmentidos, fotos filtradas y, bueno, ya lo vamos a desmenuzar juntos. Para aquellos que quizás no estén tan empapados en el tema, hagamos un breve asterisco recap asterisco y pongamos las cosas en contexto. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir son dos actores turcos que en poco tiempo se han ganado el corazón del público. Son jóvenes, talentosos, con mucho carisma y lo más importante, han protagonizado juntos una serie que ha sido un verdadero fenómeno. Un éxito rotundo, un producto televisivo que ha traspasado fronteras y ha conquistado a audiencias internacionales. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, con una conexión que se sentía desde el primer capítulo. Y como suele suceder en estos casos, el público, siempre ávido de romances y pasiones, no tardó en empezar a especular. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, explotaron. Comenzaron a circular todo tipo de rumores, fotos editadas, vídeos compilatorios de momentos especiales. En resumen, todo el mundo quería saber si Afra y Mert eran algo más que compañeros de trabajo. La intriga estaba servida y con ella el morbo o las noticias falsas y un sinfín de teorías conspirativas. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la bomba que nadie vio. ¿Qué fue lo que desató la tormenta? ¿Qué elemento desconocido generó tanto revuelo? Pues prepárense porque esto es lo interesante. En medio de toda esta locura, comenzaron a circular imágenes que a primera vista podrían haber pasado desapercibidas. Fotos y vídeos que mostraban a Afra y Mert juntos en situaciones que, digamos, dejaban entrever una cercanía bastante especial. No me refiero a imágenes de besos apasionados o abrazos efusivos a la luz pública, sino a gestos de complicidad, miradas que parecían decir más que 1000 palabras, momentos de risas compartidas, abrazos espontáneos que sugerían una intimidad que iba más allá de la amistad. Lo interesante y lo que detonó la polémica es que estas imágenes, que se filtraron o se compartieron sin el consentimiento de los implicados, fueron la chispa que encendió la mecha de la polémica. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Miles de comentarios, análisis minuciosos de cada detalle, especulaciones sobre la naturaleza de su relación. ¿Realmente estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie, un truco publicitario? ¿Estaban traicionando a sus respectivas parejas? Y aquí es donde entramos en la reacción ante la polémica. ¿Cómo reaccionaron Afra y Mert ante toda esta avalancha de atención? Bueno, la verdad es que fue un despliegue de estrategias, un juego de silencios, evasiones y pequeñas pistas, un espectáculo en sí mismo. En un principio, ambos optaron por el silencio. Ninguno de los dos hizo una declaración oficial, ni siquiera un comunicado. Un silencio que en algunos casos puede ser interpretado como una confirmación velada. Si no lo niegan, es porque es verdad, suele ser el pensamiento popular. En este caso creo que fue más una estrategia para intentar calmar las aguas, para evitar echar más leña al fuego. Tal vez buscaron un tiempo de reflexión, de analizar la situación antes de pronunciarse. Tal vez estaban esperando el momento oportuno para dar la noticia, ¿o no? Pero a medida que la polémica se intensificaba, y la presión mediática, la curiosidad de los fans y la invasión a su privacidad crecían, las cosas cambiaron. Empezaron a aparecer pequeños detalles en redes sociales que, sumados, daban una pista de lo que podría estar pasando. Mensajes encriptados, indirectas, likes a comentarios que alimentaban la especulación. Una especie de juego de pistas y pistas que mantenía a la audiencia al filo de la navaja. Afra, por su parte, publicó algunas fotos en sus redes sociales que parecían contradictorias. Fotos con amigas, fotos sola, fotos que intentaban transmitir una imagen de normalidad y tranquilidad. Una especie de aquí no ha pasado nada, un intento de restarle importancia al asunto.
Pero en el fondo se podía notar la tensión, la incomodidad, una especie de velo de tristeza que emanaba de sus publicaciones. Mert, por otro lado, fue un poco más discreto, más calculador. No hizo declaraciones directas, pero sí ese. Él le pudo ver en algunas entrevistas evadiendo las preguntas sobre el tema, sonriendo de forma un tanto enigmática. Una sonrisa que podía interpretarse como no voy a decir nada, o bien, esperen a ver. Y por supuesto las miradas, esas miradas que hablaban por sí solas, que revelaban más que cualquier palabra. Esas miradas que nos hacían a todos partícipes de su misterio. La verdad es que la situación era delicada. Estaban en el ojo del huracán, sometidos al escrutinio público constante. La prensa los perseguía, los fans los acosaban en redes y en persona, y las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla donde la especulación y el juicio eran el pan de cada día. Y en medio de todo esto estaba su trabajo, la serie que los había unido, que les había dado fama, y que paradójicamente, ahora era el epicentro de la tormenta. Tenían que seguir actuando, seguir interpretando a sus personajes, mientras la vida real, la vida privada, parecía desmoronarse. Y ahí es donde entra la pregunta clave, la que todos nos hacemos, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Son o no son pareja? ¿Hay amor, pasión, o simplemente es una estrategia para mantener el interés del público y el éxito de la serie? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada, multifacética, y probablemente solo ellos la conocen a ciencia cierta. Por un lado, tenemos las imágenes, esas fotos y vídeos que dejan entrever una conexión especial. Gestos de cariño, miradas cómplices, momentos de intimidad que para muchos son suficientes para confirmar una relación. Sin embargo, hay que ser cautos. Una imagen puede ser manipulada, un vídeo puede ser editado, un gesto puede ser malinterpretado. Y sobre todo debemos tener en cuenta el contexto, dos actores que pasan mucho tiempo juntos, trabajando largas horas, rodando escenas románticas. Es normal que se genere una conexión, una cercanía, incluso una amistad profunda. Por otro lado, tenemos el silencio de los protagonistas, que como ya dije, puede ser interpretado de muchas maneras. Quizás están esperando el momento oportuno para hacer oficial su relación. Quizás quieren proteger su intimidad y no quieren exponerla al escrutinio público. Quizás están esperando el momento ideal para anunciar su relación, y así elevar aún más el interés por la serie. O quizás simplemente no quieren confirmar ni desmentir nada, para seguir manteniendo la expectación y, de paso, promocionar su trabajo, y, por qué no, rentabilizar al máximo su éxito. Y por último tenemos el contexto, que es crucial. La presión mediática, el acoso de los fans, las noticias falsas, los rumores, las especulaciones. Todo esto puede influir en la forma en que Afra y Mert gestionan su vida privada. Pueden sentirse intimidados, agobiados, incluso manipulados. Es fácil dejarse llevar por la corriente por la necesidad de complacer a los fans, o por el miedo a perder la fama y el éxito. Es un juego peligroso en el que la línea entre lo real y lo ficticio se vuelve cada vez más difusa. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la vida de los famosos no es fácil. Que la fama tiene un precio, y ese precio suele ser la pérdida de la privacidad, el acoso constante y la manipulación de la imagen. Y que en un mundo cada vez más conectado, es muy difícil escapar del ojo público, de las cámaras y de la mirada crítica de millones de personas. Segundo, que las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Pueden unir a las personas, informar, entretener, conectar, pero también pueden crear falsas expectativas, alimentar el morbo, generar odio y acoso. En las redes sociales, las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz, y la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Tercero, que es importante respetar la privacidad de las personas. No podemos obligar a nadie a compartir su vida privada con el mundo. Y menos aún, si esa información se obtiene sin su consentimiento, como fue el caso de las imágenes filtradas. Es fundamental respetar la intimidad, la individualidad y los límites de cada persona. Y por último, que la historia de Afra y Mert es un reflejo de lo que suele pasar en el mundo del espectáculo. Dos personas que se conocen en el trabajo se enamoran, y se ven envueltos en una espiral de rumores y especulaciones. Y que al final, lo más importante es su felicidad, su bienestar y el respeto a su libertad individual. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos, con derecho a la privacidad y a la felicidad, independientemente de si su relación es pública o no.
Así que en resumen, la bomba que nadie vio fueron esas imágenes que revelaron una posible relación entre Afra y Mert, y su reacción ante la polémica ha sido, en gran medida, de silencio, evasión, y pequeños detalles que han alimentado aún más la especulación. Un juego estratégico, un baile de silencios y miradas que ha mantenido al público en vilo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que son pareja? ¿Creen que es todo una estrategia de marketing? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en su lugar? ¿Creen que la filtración de las imágenes fue premeditada? ¿O se trató de una invasión a la privacidad? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Déjenlas aquí abajo en la sección de comentarios. Compartamos nuestras ideas y debatamos sobre este tema tan apasionante. Y hablando de comentarios, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si es así, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. No se pierdan mis análisis, mis opiniones y los debates que se generan en los comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!